Ustedes tienen que leer y estudiar el libro de Apocalipsis hasta tal punto que lo sepan, que lo puedan recitar de memoria, al menos todos los hechos principales, hasta que puedan decir de qué trata el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, etc. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El libro de Apocalipsis siempre ha sido misterioso a lo largo de los siglos. Durante la historia de la Iglesia se han generado grandes discusiones teológicas y debates acerca de cómo interpretarlo y cómo entender el final de los tiempos. Aunque la mayoría de las personas asumen que este es principalmente un libro de profecías con relación al final de los tiempos y la venida del Señor, si solo abordamos desde esa perspectiva, bien podríamos omitir la función más importante de este libro. Estamos en el punto intermedio de nuestro programa radial del Estudio Vida de Apocalipsis. Sin embargo, hoy vamos a hacer una pausa para hacer un repaso de lo que ya abarcamos en los primeros 11 capítulos de este libro y para anticipar lo que veremos en los siguientes 11 capítulos. Y Eric Romero está aquí para ayudarnos con este programa especial. Saludos, Eric. Gracias por invitarme a este programa en particular. Eric, mencioné que nuestro programa de hoy es único, porque no vamos a presentar un mensaje específico del Estudio Vida de Apocalipsis de Witness Lee, sino que haremos más bien un repaso como un vistazo de lo que viene más adelante. Y quisiera comenzar recordando la manera como inicia el libro de Apocalipsis. El capítulo 1 no comienza con la revelación de los eventos que sucederán en el tiempo final, sino que comienza con la revelación de Jesucristo. Sin duda, este es un inicio sorprendente para un libro que la mayoría de las personas considera que se refiere principalmente a las profecías y eventos milagrosos en el futuro, ¿verdad? Esta es la forma en que comienza Apocalipsis. Pero a partir de años y años de estudio y observación, tenemos la base para señalar que para un inmenso número de creyentes, la expresión, la revelación de Jesucristo, tiene muy poco efecto, o incluso ningún efecto. Una vez que se enteran de que los capítulos de este libro hablan de una bestia que sale del mar y de otra bestia que sale de la tierra, y de ranas o langostas, y de calamidades horribles, eso es lo que les fascina y lo que les ocupa. Y luego muchos prosiguen eso basándose, comprensiblemente, en el hecho de que el libro es una profecía. Y entonces tratan de determinar dónde estamos con relación al cumplimiento de las profecías. Y dicen, ¿será que ese hombre podría ser el anticristo que está emergiendo por ahí? ¿Será esto el comienzo de la gran tribulación? Esto es algo muy triste. Es lamentablemente triste. Regresemos al primer versículo del capítulo 1, que comienza así. La revelación de Jesucristo. La revelación está enfocada en una persona. Me pregunto cuántos han leído en forma cuidadosa el libro de Apocalipsis, trazando los diversos aspectos de nuestro maravilloso Señor Jesucristo que son revelados a lo largo del libro. En gran medida, la persona de Cristo es dejada de lado por los lectores que se preocupan por los eventos espectaculares y los extraños símbolos proféticos. No negamos eso, más bien afirmamos fuertemente el elemento profético. El libro mismo se identifica como una profecía. Pero recordemos un versículo al final de Apocalipsis, donde dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. El tema general del libro de Apocalipsis no es una bestia del océano, ni las langostas del abismo,
sino Cristo, que está en el trono, a quien se le llama el león, el cordero, aquel que es el único apto para abrir los sellos. El tema del libro de Apocalipsis es Cristo como centro de la administración gubernamental de Dios. Todo lo que se relata en este libro debería entenderse con relación al Cristo entronizado, aquel a quien Dios se encargó de llevar a cabo su administración. Esta frase aparece desde el inicio del libro, la revelación de Jesucristo. Antes de muchos otros versículos posteriores, en el capítulo 1 vemos una impresionante revelación del Señor Jesús como Hijo del Hombre. Y el impacto de esa revelación en el apóstol Juan fue que él cayó como muerto a los pies del Señor. Y enseguida el Señor habló acerca de sí mismo y dijo: yo soy el viviente. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es una revelación de la persona. Recalcaremos esto una y otra vez en fidelidad al Señor, y debido a una preocupación amorosa por nuestros compañeros creyentes, a fin de que podamos cambiar nuestro enfoque y nos centremos en la persona de Cristo, manifestada en la revelación de Jesucristo. Gracias, Eric. Creo que una buena manera de empezar cualquier repaso es con un resumen. Y para nuestro resumen de hoy, acudiremos a Witness Lee. Este será el único segmento que presentaremos de él hoy. Es un corto fragmento que procede de un programa que emitimos recientemente, pero queremos repetirlo. Él relata que en 1933, siendo un hombre bastante joven, estuvo con Watchman Nee en Shanghai, y varios jóvenes de la iglesia allí le pidieron a Watchman Nee que realizara un estudio de Apocalipsis. Es particularmente interesante escuchar el prerequisito del hermano Lee. Para esos jóvenes, incluyendo a Witness Lee, antes de que accediera a realizar tal estudio. Escuchemos este relato. Adelante. Si queremos entender la profecía de este libro, debemos tener una visión muy clara. En 1933, yo estaba en Shanghai y había un número de jóvenes allí que le habían pedido al hermano Nee que nos diera un estudio del libro de Apocalipsis otra vez. Y el hermano Nee nos prometió hacerlo, pero nos pidió que hiciéramos algo. Y nos dijo: ustedes tienen que leer y estudiar el libro de Apocalipsis hasta tal punto que lo sepan, que lo puedan recitar de memoria, al menos todos los hechos principales, hasta que puedan decir de qué trata el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, etc. Así que déjenme intentarlo. En el capítulo 1, Juan vio a los 7 candeleros y a Cristo andando en medio de ellos. Luego, en los capítulos 2 y 3 están las 7 iglesias, ¿verdad? En el capítulo 4 está la escena en el cielo. En el capítulo 5, Cristo entra como el único digno de abrir el librito. Luego, en el capítulo 6 tenemos los primeros 6 sellos. En el capítulo 7 tenemos la primera inserción que nos muestra 2 visiones en cuanto a la preservación del pueblo de Dios. Luego, en el capítulo 8 tenemos las primeras 4 trompetas. En el capítulo 9 tenemos la quinta y la sexta trompetas. En el capítulo 10, Cristo viene a tomar posesión de la tierra. En el capítulo 11, los 2 testigos. En el capítulo 12, el hijo varón. En el capítulo 13, la bestia. En el capítulo 14, las primicias, la adoración a la bestia, la cosecha y el lagar. En el capítulo 15, los vencedores que están sobre el mar de vidrio. En el capítulo 16 tenemos todas las 7 copas. En el capítulo 17, Babilonia la Grande. En el capítulo 18, la Babilonia física, material y política. Y en el capítulo 19, las bodas del Cordero. Y luego el capítulo 20, donde tenemos el reino milenario. Y después de eso, tenemos en los capítulos 21 y 22, la nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva. Bueno, todo esto
es el libro de Apocalipsis. Ustedes también tienen que hacerlo. Eric, qué tremendo resumen o panorama general de los 22 capítulos de Apocalipsis. Y en este programa queremos ver de nuevo que estos 22 capítulos están divididos en 2 secciones, cada una de 11 capítulos. Entonces, Eric, ¿qué tal si nos habla acerca de la primera sección? ¿Qué nos presentan los primeros 11 capítulos? Primero veamos el comienzo y después un asunto crucial hacia el final. Apocalipsis comienza con la revelación de Jesucristo. Luego, hacia el final del capítulo 11, vemos esta maravillosa declaración. El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es una declaración de culminación. Así que esto marca el principio y el final de esta primera sección del libro. Vemos que el contenido básico del libro de Apocalipsis es primero una revelación acerca del Hijo del Hombre. Luego, en los capítulos 2 y 3, el Señor les habla a los mensajeros de las 7 iglesias. Después tenemos la revelación de un trono establecido en el cielo. Y a partir de entonces, esa palabra trono se usa repetidamente. Apocalipsis es un libro acerca del trono. Hay una visión del trono y de Dios en el trono. Luego en el capítulo 5 vemos al Cordero, nuestro Redentor, quien también es llamado el León de la tribu de Judá. Él está en el trono. Él es el administrador. Y allí vemos un rollo sellado con 7 sellos. Nadie es digno de abrir el rollo excepto el Hijo del Hombre, entronizado y glorificado, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá. Entonces Él comienza a abrir los 7 sellos del rollo. Y al abrir cada sello, hay una revelación particular de los 4 caballos. Luego están las oraciones de los santos mártires. Después vemos el comienzo de las calamidades, seguidas por calamidades sobrenaturales, originadas por el Dios justo, que ahora, en el momento oportuno, está reivindicando su justicia mediante un juicio justo sobre la tierra. En el capítulo 9 vemos el abismo que ha sido abierto, y luego tenemos el surgimiento del anticristo. En el capítulo 10 vemos que el Señor Jesús viene como otro ángel para poseer la tierra. Y después, en el capítulo 11, vemos un tremendo cambio dispensacional cuando todos los reinos terrenales llegan a ser el reino de Dios y del Señor Jesucristo. Lo que tenemos aquí es una vista general, pero completa, de los eventos que se relatan en los primeros 11 capítulos de Apocalipsis. Y después, los capítulos del 12 al 22 no deberían considerarse como una continuación en forma secuencial de lo que ocurrió en el capítulo 11. Más bien, en esta segunda sección de 11 capítulos, vemos los detalles que se relacionan con lo que se revela en los primeros 11 capítulos. Y por supuesto, al final de Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22, tenemos la revelación máxima y consumada de toda la Biblia, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, es decir, una persona corporativa que desciende del cielo, de Dios. Allí vemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Sin embargo, lo que estamos enfatizando aquí al señalar estas 2 secciones de Apocalipsis es lo siguiente. Por un lado, en la primera sección de los capítulos del 1 al 11, vemos un panorama general. Y por otro lado, en la segunda sección, en los capítulos del 12 al 22, vemos los detalles de muchos de los asuntos que se mencionan en los primeros 11 capítulos. Este es nuestro entendimiento del libro de Apocalipsis. Esto es lo que se encuentra en el estudio vida de Apocalipsis. Y esto es lo que enfatizamos en este programa
dedicado a una especie de repaso de los puntos cruciales que hemos abarcado hasta ahora. Gracias, Eric, por este comentario. En nuestros programas anteriores ha surgido el tema de la gran tribulación. Y sin duda, creo que todos los estudiantes de la Biblia, e incluso la mayoría de los lectores ocasionales, han oído algo acerca de la gran tribulación. ¿Qué tal si usted nos habla de ello? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuánto tiempo durará? Y por supuesto, la gran pregunta, ¿estarán los creyentes en la tierra durante la gran tribulación y experimentarán este gran padecimiento? ¿Qué nos puede usted comentar? Para entender esto, según la Biblia, necesitamos referirnos al capítulo 9 de Daniel, donde se encuentra una profecía acerca de lo que se llama las 70 semanas. Y esas son semanas de 7 años. Así que una semana equivale a 7 años. Y existe un intervalo de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. No sabemos cuán largo es este intervalo, pero ya ha durado alrededor de 2000 años. Ciertos eventos ocurrirán, especialmente cuando Israel entre en un pacto con un gran líder europeo relacionado con la reedificación del templo. Ese pacto marcará el comienzo de la semana 70. Hay un malentendido común respecto a cuándo comenzará la gran tribulación y respecto a que la tribulación durará 7 años. Eso no es correcto. Los primeros 3 años y medio no serán el tiempo de la gran tribulación. Pero justo antes de llegar a la mitad de esa semana final de 7 años, los vencedores serán arrebatados. Habrá una guerra en el cielo. El diablo será arrojado a la tierra. El anticristo se manifestará y exigirá ser adorado en el templo que habrá sido reconstruido. Eso marcará el comienzo de la gran tribulación. Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo durará? Y la respuesta es 3 años y medio. Esa será la duración de la gran tribulación. Se planteó la siguiente pregunta. ¿Habrá creyentes en la tierra durante ese tiempo? Sí, los habrá. Somos plenamente conscientes de los constantes, continuos y a menudo mezquinos debates sobre la naturaleza del arrebatamiento y cuándo tendrá lugar. Algunos insisten en que todos los creyentes, no importa cómo vivan, aunque estén viviendo en un grave pecado, todos serán arrebatados. Y además afirman que no habrá creyentes en la tierra durante la gran tribulación. Eso no es cierto. En Apocalipsis 14 se mencionan las primicias. Estos son los vencedores vivos, los creyentes victoriosos que han madurado hasta el punto de ser arrebatados al trono de Dios, a la presencia del Hijo del Hombre, tal como lo menciona el mismo Señor Jesús en Lucas 21. Con base de nuevo en la metáfora de la siega de la cosecha, la mayor parte de la cosecha no estará lista. Esto se refiere a la mayoría de los creyentes vivos que aún no están maduros. De hecho, esos creyentes pasarán a través de casi toda la gran tribulación. Este no es un ítem de la fe común requerida para salvación. Sin embargo, es nuestro entendimiento de la palabra profética hallada en las Escrituras. Esto es lo que presentamos. No obstante, hay un aspecto muy práctico acerca de esto. Digo esto en forma hipotética porque creemos que es correcto. Si es correcto afirmar que solo un pequeño porcentaje de los creyentes vivos serán arrebatados antes de la gran tribulación, ¿no debería tener esto un profundo efecto en la vida de millones de creyentes? Especialmente en aquellos que han sido engañados para que piensen, no se preocupen, no importa cómo vivan, ya sea que amen al Señor o no, que sean fieles en servirle o no, mientras sean salvos, todos ustedes serán eximidos. Cuando ellos despierten y se den cuenta de que algunos creyentes ya no estarán aquí en la tierra, pero que la gran mayoría sí estarán, entonces sus vidas cambiarán drásticamente. Así que, subyacente y relacionado con esta verdad acerca de los creyentes que estarán allí vivos durante la gran tribulación, esto es algo que afectará potencialmente las vidas
de millones de creyentes. Puedo testificar, y muchos hermanos pueden dar testimonio, de cómo esta enseñanza ha afectado nuestra vida actual con Cristo. Nos motiva a amarlo más, a buscarlo con más fervor, a orar de manera más definida para que crezcamos en vida y lleguemos a ser un hombre de plena madurez, como dice Pablo en Efesios 4, y estar entre aquellos que serán arrebatados justo antes de que empiece la gran tribulación. Podemos considerar este asunto, pero no entraremos en un debate inútil sobre ello. Los creyentes tienen diferentes puntos de vista. Sin embargo, recordemos que a este programa lo llamamos Estudio Vida. Este no es solamente un estudio doctrinal. Es un estudio de la palabra de Dios que se relaciona con la experiencia que tenemos de Cristo como vida. Y nosotros tenemos la misma carga tanto por la verdad, es decir, por el verdadero significado de las Escrituras, así como por la vida, es decir, por Cristo, que crece en nosotros para la gloria de Dios. Gracias, Eric. Usted mencionó varios puntos muy importantes aquí. Entonces, desarrollemos esta aparente paradoja de que habrá creyentes que pasarán por la gran tribulación. Sin embargo, tenemos la promesa implícita que vimos en la epístola a la iglesia en Filadelfia, una promesa específicamente para los creyentes vencedores, y esta es que escaparán de estas cosas. Entonces, por favor, explíquenos de nuevo este punto porque es muy importante. ¿Qué es ser un vencedor? En otras palabras, ¿quién calificará para recibir esta promesa? Recordemos que este es el hablar que el Señor le dirige a una iglesia en particular, en una situación particular, entre el pueblo de Dios, hacia el final de esta era. Ahora, ¿quiénes estarán entre los vencedores? ¿Qué es un vencedor? En la Biblia, en el Nuevo Testamento en particular, hay dos maneras apropiadas de ver esto. En Primera de Juan, el apóstol Juan habla en forma general acerca de que todos los creyentes que tienen fe vencen al mundo. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Así que, en este sentido general, todos los creyentes pueden vencer al mundo por medio de la fe. Muchos maestros de la Biblia, incluyendo algunos de los más respetados en esta era actual, aplican este entendimiento general a los vencedores que el Señor Jesús menciona repetidamente en el libro de Apocalipsis. El Señor mismo es quien habla 7 veces a las iglesias y les dice, al que venza. Él no dice, todos vosotros venceréis. Así que entre los creyentes, algunos serán victoriosos. Este es el significado de ser un vencedor. Sin embargo, muchos creyentes no serán vencedores. Y hay un contexto para este hablar del Señor con respecto a los vencedores. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ese contexto es el de las iglesias, especialmente las iglesias en degradación, representadas por Tiatira, por Sardis, por Laodicea. Así que el hecho de vencer en Apocalipsis se refiere al vivir y al obrar de algunos creyentes específicamente entre todos los creyentes. Y estos son los que reciben la recompensa. El Señor Jesús afirma que Él será la estrella resplandeciente de la mañana para los creyentes que están velando por Él. Pero lamento decir que hay muchos más creyentes que están buscando alrededor por el anticristo que los que esperan con anhelo el resplandor de Cristo como estrella de la mañana. Una vez más, esta enseñanza que estamos presentando sobre los vencedores tiene dos aspectos. Por un lado, está lo que verdaderamente consideramos es una exposición precisa y veraz de las Escrituras. Por otro lado, este asunto de los vencedores se relaciona con la vida cristiana. El Señor Jesús les está hablando a todos los creyentes y está llamando a los vencedores de entre ellos. Pero a pesar de eso,
Algunos toman la enseñanza fácil y dicen, oh, no se preocupe, cada creyente es un vencedor en el libro de Apocalipsis. Lamento decirlo, pero algunos creyentes están estupefactos y drogados por cierta influencia religiosa. Simplemente dicen que todo está bien, que todos serán vencedores. Pero tal vez se asombrarán cuando se encuentren en medio de tal situación y comprendan que los verdaderos vencedores han sido arrebatados y que ellos permanecen en la tribulación. Si estamos en lo correcto, y lo digo hipotéticamente porque creo que ciertamente sí lo estamos, y en Apocalipsis hay vencedores entre los creyentes, y solo ellos recibirán la recompensa, y solo ellos serán arrebatados antes de la gran tribulación, entonces esta enseñanza que estamos presentando debería tener un efecto muy profundo y práctico en nuestra vida cristiana. Así que preguntamos, como la letra de un himno que nos gusta cantar, ¿eres de los vencedores? ¿Tomarás esta decisión? Cristo llama. Escuchad su voz. Esto no es simplemente un asunto de exposición bíblica. Esto es un asunto vital de la vida cristiana, especialmente en estos días postreros. Bueno, Eric, muchísimas gracias por llevar la mayor carga de este programa del Estudio Vida de Apocalipsis. Verdaderamente lo he disfrutado mucho. Siempre es un privilegio estar aquí. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.